Hola a todos, soy Martín Camacho, broker hipotecario, y siempre mis alumnos me preguntan, ¿cómo evalúo si un terreno sirve para un edificio? Hoy voy a entrevistar al experto Gian Figari para diseccionar un proyecto desde cero y entender qué hay detrás de la viabilidad técnica que hace que un inversionista diga, sí pongo mi capital aquí. Excelente, bienvenido Gian Figari, muchísimas gracias por estar aquí y para hacerte unas preguntas muy puntuales y que nos puedas compartir de tu experiencia. Hola, un gusto, Martín. Saludos para todo tu grupo y gracias por la invitación. Jan, muchos inversionistas que están en la comunidad, los veo que se emocionan con el tamaño de un terreno. Y quisiera que nos digas, por favor, Jan, por qué el certificado de parámetros es lo más importante inclusive que los metros cuadrados totales de un terreno al momento de hacer una inversión. Bueno, el tamaño del terreno eh, depende de dónde esté ubicado. Si tienes un terreno que es urbano, muchas veces el tema es la ubicación exacta, el frente y el fondo, las dimensiones de ese terreno. Y también, como decía, si está en una zona rural, también es importantísimo saber la ubicación y las dimensiones. Y ahí viene el tema del uso, como mencionaste, con el certificado de parámetros en los terrenos que son urbanos y en los terrenos rurales con el certificado de zonificación y vías. Son dos documentos que dan un dato importantísimo, que es el uso de ese terreno. ¿Qué uso tiene en ese momento? Es un documento de que te da los alcances de el tipo de uso que se le va a dar a ese terreno. Es decir, se le da está en una zonificación, se le asigna una zonificación. Por ejemplo, la residencial, que es la que más conocemos, o la comercial, por ir a dos grandes, eh, digamos, dos eh, zonas diferenciadas claramente, pero muchas veces son compatibles. También, justo ahora estaba viendo un proyecto comercial en un terreno, digamos que es industrial, se tiene zonificación industrial, Ujú. pero se puede pedir el cambio de la zonificación a comercial y haciendo ese cambio de zonificación, el comercial es compatible con vivienda, ¿no? Entonces, de acuerdo a la zonificación, uno puede enfocar el proyecto y tener la proyección del negocio que se va a hacer. Porque le estamos hablando a inversionistas, a empresarios que están pensando, están viendo un negocio donde otros no lo ven. Y ahora el certificado de parámetros te da esa seguridad de alguna manera es una seguridad jurídica. O sea, lo es a través de la municipalidad, porque es la institución del Estado de que otorga esas zonificaciones, ya por una cuestión de ley. Las municipalidades están encargadas y son las responsables de asignar esas zonificaciones. Ujú. Es importante, como dices, con el cambio de industrial a comercial, eh, prácticamente ya hizo que valiera más ese terreno. Y sí, lo que sucede es que muchos empresarios tienen esas inquietudes. Si vale más de tal zona, en tal zona, o si vale más en tal otra zona, o si vale más si hago un proyecto de vivienda, o si vale más si hago un proyecto comercial. Siempre la respuesta la tienes que buscar en el mercado inmediato que tienes. El mercado significa, pues, ustedes saben, el movimiento comercial que hay.
el movimiento comercial que hay en esa zona, el movimiento Ujú, de proyectos similares a los proyectos que se están haciendo, eh, eh, como el que uno está pensando hacer, ¿no? Si hay otros proyectos similares que ya se están haciendo, ver qué respuesta tiene el público objetivo, ujú, ¿no? Ya no es solamente una cuestión del análisis de lo que puede resultar, porque nosotros podemos hacer proyecciones. O sea, la ventaja de nosotros como arquitectos es que nosotros hacemos un diseño de la nada, de donde no hay nada, y nosotros podemos decir de que ese diseño está bien hecho, y puede estar bien hecho, pero la pregunta siempre va a ser si ese diseño es para ese mercado en el que está puesto ese proyecto. ujú. Y ahí está la clave, porque en la venta o incluso antes de la venta, en la postulación a un crédito para el banco también evalúa ese mismo estudio de mercado y evalúa también a los otros proyectos de la zona, ¿no? Entonces, em, Así ¿cómo, es, cómo así es. dirías tú que afecta una mala decisión? En tu experiencia, has visto casos en ese Todo, punto. todo el tiempo vemos casi el mismo caso. Ujú, Se repite constantemente, por lo que nosotros desde un punto de vista como inversionista, nosotros queremos ver ya el final de la película, digamos. Sin embargo, nosotros como arquitectos todavía no hemos grabado, como se diría, ¿no? Llevándolo a una analogía, todavía ni siquiera hemos hecho la primera grabación de esa película y ya el inversionista la quiere ver publicada y terminada. Tenemos un proceso que tiene que ver con el diseño y ahí es donde entramos nosotros como arquitectos. Nosotros estamos, como se dice, en la primera fila, ¿no? Al frente del proyecto, y de ahí los actores que vienen, digamos, en participación directa también con el proyecto, como son otros especialistas, el propietario, inversionistas para el financiamiento, empresas financieras, ¿no? Eh, digamos, los agentes inmobiliarios que son los que venden también. Nosotros tenemos que saber un poco de esa información que tienen estas personas, porque ellos tienen una data, muchos manejan data, muchos agentes capacitados, en este caso sé que tú también tienes mucha experiencia. Esa data nos sirve a nosotros para recién diseñar, ¿no? En cambio, un inversionista siempre va a la pregunta final, ¿y esto me sale rentable? Cuando nosotros vemos muchos casos que equivocan el camino, es porque no han pasado por el proceso de diseño. ujú, Se quieren saltear el proceso de diseño, asumiendo de que el diseño es una parte que se puede suplantar por una inteligencia artificial o por un consejo, ¿no? ujú, Incluso he escuchado muchos que, bueno, seguramente con el tiempo van perfeccionando sus técnicas, pero muchos se hacen eco de las noticias, los chismes, un amigo me dijo, cosas que son del día a día, algo muy informal. ujú, Sin embargo, el error no es tanto ahí, porque tú puedes escuchar información. Sin embargo, tú esa información, cuando la retienes y no se la presentas a un especialista, llámese arquitecto, por decirlo, en este caso me toca promocionarme, a mí y a mis colegas, si no la filtramos y se la damos al especialista, que es el arquitecto, el que va a diseñar un proyecto, en este caso lo primero que podemos hacer es diseñar un boceto. Un boceto le llamamos nosotros. Para el público puede ser un dibujo, pero no un dibujo que puede ser el dibujo de cualquier persona que nos gusta dibujar, ¿no? Es un dibujo técnico. Un dibujo técnico ya contiene información de la base de datos, de los parámetros y la información técnica que nos van a brindar todos estos actores que están alrededor. Entonces, nosotros nos ponemos a diseñar, que es lo que más sabemos hacer, enfocamos el proyecto y sacamos un producto que puede ser, en mi caso yo hago cabidas.
Las cabidas son estos diseños técnicos donde nosotros vemos espacios, vemos tamaños de las unidades inmobiliarias que se van a comercializar. Pueden ser viviendas, pueden ser locales comerciales, en otros casos pueden ser locales industriales y en otros casos pueden ser lotes para vivienda, locales comerciales, locales industriales, ¿no? Pero digamos de manera horizontal, ¿no? Puede ser un diseño de un edificio multifamiliar de manera vertical o incluso centros comerciales también. Porque nosotros, bueno, en mi experiencia personal, yo personalmente no discrimino el tipo de edificación que se va a hacer ahí. Sin embargo, sé que hay muchos especialistas que se dedican solo a diseñar un tipo. Puede ser, es válido. Sin embargo, en el mercado de la construcción, o en el mercado inmobiliario, en el mercado de los negocios inmobiliarios, las oportunidades muchas veces llegan antes que tú estés preparado para especializarte en tal o cual eh, tipo de negocio, ¿no? El mercado va creciendo, se va expandiendo y la respuesta tiene que ser rápida. Y esa forma de trabajar no ha cambiado, no creo que cambie, ya que muchos de ustedes que son agentes o los que se dedican a negocios inmobiliarios saben que lo que se busca siempre es una respuesta inmediata y rápida, ¿no? Y es así que nosotros como arquitectos, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier oportunidad. Llámese vivienda, comercio, industria, otros usos, por decirlo así. No hay que detenernos en el uso, bueno, nosotros como proyectistas, no hay que detenernos en el uso, sino más bien en la cantidad de información y también de filtrar esa información a través de especialistas, de gente que está en la cancha, como agentes inmobiliarios, por ejemplo. Ellos sí tienen un poco más de especialización porque en el mercado de las compras-ventas sí puede haber ya un determinado uso que sea más familiar o más frecuente para un agente, una agencia, ¿no? O más para independientes, ¿no? Hablo mucho con agentes que se dedican al comercio, nada más, otros que se dedican a la vivienda, nada más, ¿no? O hay empresas inmobiliarias que solamente hacen vivienda, ¿no? Y hay empresas que solamente hacen centros comerciales. Entonces, eh, el error podría ser, o sea, el error recurrente que veo más es no ir a los especialistas, sino asumir de que uno ya, con la información que le llega de las redes, por ahí se mete tal vez un TikTok, bueno, ahora que hay muchos medios, muchas redes, ¿no? YouTube y tantos medios que yo también consumo, ¿no? Y puede salir alguien explicando algo que a uno le interesa. Sin embargo, esa persona lo puede hacer tal vez por una manera de simplemente de exponer el producto final, por ejemplo, un video de venta, ¿no? Y el especialista está detrás de toda esa información. O sea, hay un especialista siempre detrás de todo proyecto, ¿no? Y Ujú, nosotros como arquitectos tenemos que saber que nuestra especialidad siempre va a ser el diseño, sea cual sea el tipo de edificación. Entonces, ahí es donde uno se puede ir, eh, digamos, asesorando como especialista, ¿no? Con información de otros especialistas y juntando todo eso, ¿no? Muchos ya esperan el producto final, pero siempre hay un proceso, ¿no? Y ese podría ser el error, no esperar, ¿no? El tiempo necesario, aun cuando la inmediatez nos llama a agarrar el negocio, pero tiene un proceso. Todo negocio inmobiliario, todo negocio en general, y más los negocios inmobiliarios, tienen un proceso. Y muchos pueden equivocarse también en no mirar el tiempo que va a demorar ese proceso y tratar de llevarlo a un proceso más corto, presionando a el producto, tratando de sacar el producto lo más rápido que se pueda. Hay varios ujú. errores que se van encadenando, ¿no? Pero uno de los principales puede ser el no llegar a asesorarse con especialistas. Sí, y el caso es que existe el desarrollador que no se asesora con especialistas y no toma en cuenta el diseño o el concepto, ¿no? Y va más que todo por exprimir la mayor cantidad de metros cuadrados vendibles
y para poder hacer encajar quizás, ¿no? La rentabilidad que está esperando, ¿no? Bueno, eso es digamos, uno de los motivos por el que las empresas hacen el negocio inmobiliario, ¿no? Para sacarle la mayor rentabilidad, ¿no? Para tener una optimización del espacio, ¿no? Para optimizar los terrenos, ¿no? Y sacar una proyección en vertical, sobre todo en los negocios, en los edificios verticales sucede eso. Se vuelve un Ujú, negocio de rentabilidad sobre el mismo terreno, ¿no? O sea, ujú. sobre la misma superficie tú estás construyendo pisos superiores elevados, pues, depende del parámetro de la ubicación, Eh, puedes elevarte pues ajá. 20 pisos Ese es el objetivo, más. ¿no? Ese es Claro, el objetivo, entonces, ¿no? Es decir, mientras más metros, o sea, hasta centímetros puedas ganar, mayor es tu rentabilidad. claro, entonces cuando llegas a ese nivel de proyecto, ¿no? Estamos hablando de un proyecto medio, tal vez entre un 5 pisos y 10 pisos, ¿no? Ujú, Cuando pasas esos niveles, 10 para arriba, 20 pisos, 30 pisos, ya, o sea, ya está bien que tú, digamos, como empresario o tu grupo empresarial tenga esa visión, pero tu nivel de capacitación y tu nivel como empresa ya tiene que cambiar también. No es de un solo, no es la iniciativa de una sola persona. Ya no va, el proyecto ya no te va a caber en las manos, de una manera. ¿Sí? Necesitas un soporte que sea no solo de la empresa, no solo personal que le tienes que dedicar, sino ya de un grupo de especialistas. Ya no basta tampoco con un solo proyectista, tal vez un proyectista y un grupo de proyectistas especialistas, cada uno en un determinado rubro. ujú. Y ese pool de expertos, pues, ¿no? No lo tiene un agente inmobiliario que tiene que captar esa propiedad para comercializarlo, ¿no? Porque esos proyectos ahora lo puede vender un agente, una comercializadora, pero ¿cómo filtra? ¿Cómo identifica? Porque también va a invertir en publicidad, ¿no? Lo bueno que de trabajar en terrenos urbanos es que ya hay muchos indicadores, ya la información está viajando con nosotros. Ujú, Si llegan a través de agencias, es decir, así, brokers, en tu caso sé que son varios especialistas, entonces el compartir esa información hace que el filtro ya haya, digamos, avanzado, ¿no? O sea, ya llega la propiedad, la información final, ya llega con filtro y tú puedes avanzar en el proceso de venta, ¿no? Eso es lo que yo entiendo porque ujú, también he hablado con varios agentes, ¿no? Entonces, a la hora de tomar oportunidades, muchos agentes ya han tenido otras experiencias y si no, tienen contacto directo con información de ese mercado, de esa zona urbana y llegan a concretar la venta. Entonces, es un factor a favor de hacer este tipo de negocios en centros urbanos o en ciudades, ¿no? Y cuando ya vas entrando a mercados donde necesitas más información para proyectar, es ahí donde la capacitación te va a servir, ¿no? Para poder interpretar un parámetro, para poder hablar tal vez con un arquitecto y pedirle una cabida. Ahí ujú, sí es cuestión de ir especializándose, digamos, en la parte del análisis, ¿no? Para que sea cada vez más breve. ujú. Excelente. Y dicho sea de paso, te agradezco, Jan, que hagamos esta entrevista para que mi comunidad te conozca y acá vamos a dejar tu número para que puedan acceder a una cabida y a evaluar proyectos y a mover el capital, porque la idea es esa, ¿no? Empezar a hacer negocios, a empezar a hacer, a crecer como agentes inmobiliarios, no quedarse solamente
en un punto, sino crecer y quizás en un momento también hacer un desarrollo. Acá tengo una pequeña pregunta para ir cerrando. ¿Cuáles son las restricciones más comunes que pueden tumbar un proyecto inmobiliario, antes de empezar, inclusive? Claro, primero, una restricción sería de parte del empresario. O sea, veámoslo primero desde la parte que nosotros podemos manejar, ¿no? Es decir, uno como empresario Ujú, puede tener una oportunidad. Una restricción principal podría ser la falta de capacitación que hemos mencionado. Sin embargo, y otra restricción podría ser externa a través de un certificado de parámetros que no, que no coincide con lo que nosotros esperamos, ¿no? Un parámetro de baja densidad en el caso de vivienda, eh, o un parámetro que no tiene compatibilidad, en el caso de rural, de un terreno rural que no tiene habilitación urbana, ujú, ¿no? Y esos podrían ser algunas restricciones externas, ¿no? Dentro de lo que uno tiene como inversionista, eh, muchos seguro pueden llegar a tener hasta capital, pueden tener el capital. Sin embargo, lo que falta, y es siempre lo más recomendable, es que tengan visión empresarial. No es solamente invertir y sacar, no es un negocio, el negocio inmobiliario no es el negocio de que inviertes y esperas a lo seguro, ¿no? Hay riesgos que tienen que ver con las empresas, ¿no? Que si estamos hablando de invertir o de poner dinero en un proyecto, se lo estamos dando a una empresa, lo estamos poniendo en una empresa para que luego ujú. nos lo devuelva, ¿no? Eso es una manera. Ahora hay otras maneras también, ¿no? Eh, y lo ideal es que uno tenga un poco más de visión, si es que está dispuesto a hacer ese negocio, si es que tiene esa predisposición, eh, porque ya hay una forma en que funciona el negocio inmobiliario, ¿no? Y hay unos precedentes los cuales uno pues los puede ir conociendo mediante capacitaciones, información que compartimos en redes, los que estamos haciendo este tipo de proyectos. Y he visto muchas capacitaciones. Juan Maguiño, por ejemplo, es un Sí, capacitador que ofrece mucha información, muchos cursos. Es indispensable, es indispensable. No, no solamente quedarnos con la parte financiera, porque cada proyecto es distinto y, y hay varias formas de participar del negocio inmobiliario. excelente. Y como inversionista, eh, yo sentí y hasta ahora sigo sintiendo esa emoción por ir descubriendo cada vez cosas nuevas, cosas interesantes en este negocio inmobiliario, ¿no? Es en verdad un constante crecimiento y hay Sí, que estar eso es cierto. capacitado. Eso es cierto. Ahí también estoy dejando mis redes. A veces salgo a soltar un video en TikTok o en alguna entrevista como esta, ¿no? Que explico algunos temas, algunos conceptos, temas de diseño. Hay algunos que tienen que ver más con temas de empresa, ¿no? De capacitación, digamos, cómo funciona una empresa inmobiliaria de este tipo, ¿no? Ya que nosotros somos parte de un equipo. O sea, nosotros como arquitectos somos una parte de todo el negocio, no somos ya, digamos, el diseño no resuelve todo el proyecto, no resuelve todo el negocio. Ujú, El diseño del proyecto es una parte de todo el negocio. Es como la piedra de la base, digamos, la base de todo el negocio. Pero, eh, después uno tiene que ir elaborando todos los otros factores a favor. Uno como parte de todo el proceso. O sea, uno se tiene que involucrar, sí o sí, tienes que participar de alguna manera, ¿no? Siendo inversionista
o estando en la parte ya de la empresa, ya siendo parte de una empresa. Ujú. Excelente, ¿no? Hay que ver también los flujos de caja, hay que ver también la parte de la marca, el branding inmobiliario, la filosofía de la empresa, el aspecto comercial, el plan de comercialización, cada detalle, las etapas, pues, ¿no? Que se van a manejar de distinta forma en cada etapa. Como tú dices, hay una base y luego viene todo un armazón, ¿no? Que se va construyendo sobre eso, que es lo más bonito. Comentaste, Jan, también al principio que tenías un caso de un terreno con un cambio de uso. Eh, Sí, son posibles los cambios de uso, sin embargo, son procedimientos muy largos. ok. Y como tú sabes, los inversionistas buscan la inmediatez. Los negocios inmobiliarios cada vez se pretenden que sean lo más rápido posible, pero Ujú, eh, hay proyectos que pueden durar muchos meses, muchos años, incluso, ¿no? Un año, 2 años. Y eso para un inversionista eh, depende, si se está dispuesto a participar, pues puede ser interesante. Nosotros lo ven como algo demasiado largo. Y ese es un punto eh, a favor para, tal vez para el inmobiliario, porque puede ir filtrando quiénes están dispuestos a participar, pero el inversionista lo puede ver como algo negativo, algo que es muy largo, que es muy técnico, pero es así. Entonces, es necesario para poder lograr ese objetivo, que es finalizar el proyecto. ujú. Ok, entonces, para una persona que quisiera tener una noción de un rango de tiempo para que ya, digamos, pueda aterrizar este concepto del cambio de uso. ¿En qué rango estaremos hablando? Hay una norma que te da un año para que salga la resolución de cambio de zonificación. O sea que si vas a hacer un cambio de zonificación, o sea, si estás dispuesto, y lo hacen los propietarios de los terrenos, si el propietario está dispuesto a hacer eso, tiene que contar un año para que le salga la resolución del expediente, de la solicitud. O sea, primero tienes que evaluar a qué zonificación vas a cambiar y luego hacer un expediente para presentarlo, y luego una vez que entregas el expediente a la municipalidad, cuentas un año para que te devuelvan una respuesta. Ujú, Entonces, el tiempo previo a ese año no sé cuánto puede durar, porque mientras se toman las decisiones y se elaboran todos los trabajos, puede pasar varios meses. Entonces, es un proceso largo que no es recomendable. O sea, nosotros tratamos de no ir por cambios de unificación, ¿no? Nosotros como proyectistas, como arquitectos, siempre tratamos de ir por el diseño de lo que ya está resuelto como zonificado, ¿no? Claro que si es un proyecto ambicioso, grande, pues, un proyecto que sea un hito urbano, o sea, un centro comercial de 5.000 metros cuadrados para arriba, ¿no? Una urbanización, ya podría justificar ese tipo de cambio de zonificación, ¿no? Porque son proyectos grandes. ah, wow, qué interesante y qué emocionante a la vez, porque ya esos proyectos requieren pues un nivel técnico avanzado, ¿no? Más avanzado. Y bueno, lo que pasa ahora es que las municipalidades están haciendo los cambios de zonificación. O sea, las munis, a través de sus profesionales que están dentro de las instituciones, ¿no? Y a través de las instituciones, como por ejemplo el Instituto Metropolitano de Planificación, ¿no? Instituciones que son del gobierno, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Se dedican a proyectar los cambios de zonificación
en las municipalidades, ¿no? Para las municipalidades, digamos, ¿no? Para que las municipalidades se pronuncien a través de ordenanzas, que es mediante los documentos por los que se cambia la zonificación, y ya a través de estas ordenanzas ya las zonificaciones se cambian, pero en una zona, ¿no? En una zona grande de la ciudad, no solo por un proyecto, sino ya abarca un espacio mayor, una, una zona de expansión urbana, sobre Mm, todo, ¿no? Las zonas de expansión. perfecto. Y también ese es posiblemente el tema para un próximo podcast, Jan, porque entiendo y lo escuché del profesor Maguiño, que ahí hay grandes oportunidades en esa zona, justamente. Sí, sí, mira, nosotros tenemos la ventaja de vivir en Lima. O sea, también hay otros que dicen, no, que Lima es de lo peor, ¿no? Pero para nosotros como que somos parte del sector inmobiliario, te comentaba, nosotros tenemos ya un mercado que se está consolidando en diferentes zonas de Lima, ¿no? Ese es un beneficio, eso es una ventaja para nosotros, porque ya una respuesta que ya te la está dando el mercado. Y también tenemos zonas de expansión, ya que a pesar de que la ciudad es tan grande, sigue creciendo y ya estamos viendo muchas zonas de la ciudad que antes están desconectadas, que están integrándose y haciendo que la ciudad se consolide aún más, ¿no? Por ejemplo, el Cono Este, llamado Cono Este, pero a través de estas avenidas, esas intervenciones urbanas, mediante las carreteras o los medios de transporte masivo, se está integrando la ciudad y ya no está tan dispersa, ¿no? Que ese era una de las condicionantes negativas, ¿no? Por las que tú por ahí mencionaste que era algo que no te dejaba hacer negocios, hacer proyectos, ¿no? Algunas condicionantes, Ujú. algunas eran esas, que la ciudad de Lima, o bueno, sigue siendo una ciudad partida, pero cada vez se están integrando más esas partes y eso hace que estas zonas consolidadas cada vez se consoliden más y estas zonas en expansión necesiten de nosotros, digamos, como actores, para como se dice, trabajarlas, ¿no? Ir y empezar a hacer lo que sabemos hacer. Nosotros sabemos arquitectura, la gente sabe vender y así, ¿no? Cada uno en Y el su- inversionista sabe invertir. el inversionista sabe mantener su capital ahí, ¿no? Ajá. Después pregunta, ¿qué hago? Estoy listo para invertir, pero no sé en qué. Bueno, en E- nosotros puedes encontrar una respuesta. Excelente. Con eso es bueno cerrar, que en nosotros puedes encontrar una respuesta, Jan. Y te agradezco nuevamente por este espacio y Muy bien. nos veremos entonces en un próximo episodio, Jan. Muchísimas gracias. Muy bien, Martín, gracias también. Hasta la próxima.